¿Qué pasa cuando combinas la agresividad, el coraje y la barrida salvadora de Carles Puyol con la elegancia, la compostura y la lectura táctica de Paolo Maldini? Obtienes al defensor central más dominante que el fútbol haya visto en generaciones. Con tan solo 19 años de edad, Pau Cubarsí no solo tiene los matices y skills de las más grandes leyendas de la historia, hoy ya puede llamarse a sí mismo campeón de la Copa del Mundo. Si te apasionan los documentales deportivos y el análisis profundo del fútbol, desde ya suscríbete al canal. Esto es Más Allá del Marcador. Comencemos. La Copa del Mundo jamás había visto a un defensa central tan joven como él. Y no solo se coronó campeón, también se marchó a casa con el premio al mejor jugador joven del torneo. Y seamos completamente honestos, si España es campeona del mundo hoy en día, una razón gigantesca para que esto suceda es Pau Cubarsí. Ha redefinido por completo lo que significa jugar como un central moderno. El líder defensivo de España ayudó a la Roja a recibir únicamente un gol a lo largo de todo el torneo. Su fuerza, su compostura, su inteligencia y una consistencia verdaderamente increíble fueron recompensadas con el premio más grande que existe en el fútbol, y se lo merece de principio a fin. Pau Cubarsí es el escándalo más grande que ha visto esta posición. En la ronda de octavos de final se midió mano a mano con Cristiano Ronaldo. Portugal terminó con 0 goles en el marcador y España marchó directo a los cuartos de final. En los cuartos de final se enfrentó a estrellas de clase mundial de la talla de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. España no pudo mantener su portería a cero esa noche, pero Cubarsí ofreció una intervención salvadora tras otra y jugó un papel masivo para asegurar la victoria. En las semifinales se plantó directamente frente a Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé. Francia terminó con 0 goles y España alcanzó la gran final de la Copa del Mundo. Entonces llegó la prueba más grande de todas, la gran final frente a Lionel Messi. Argentina terminó con 0 goles y España se convirtió en campeona del mundo. Con tan solo 19 años de edad, en el escenario más grande que el fútbol tiene para ofrecer, Pau Cubarsí prácticamente completó el fútbol. Sí, damas y caballeros, el joven defensor del Barcelona ahora puede decir que se convirtió en campeón del mundo tras anular por completo al máximo goleador de la historia, al mejor jugador de la nueva generación y al futbolista más grande de todos los tiempos. Su Copa del Mundo 2026 pasará a la historia como uno de los torneos más grandes jamás jugados por un defensa central. Tuvo 46 contribuciones defensivas, 7 porterías a cero en 8 partidos disputados, superando el récord histórico de 5 que ostentaba Paolo Maldini. Sumó 29 recuperaciones, 31 despejes, 27 duelos ganados, 14 duelos aéreos ganados, 8 oportunidades creadas en ataque, 15 pases largos precisos y un 96% de precisión en sus entregas. Y repitamos la estadística más ridícula de todas. España concedió solamente un gol con un chico de 19 años liderando la saga. Y aquí hay algo todavía más impresionante. La España de Luis de la Fuente terminó el torneo con 7 victorias en 8 partidos, empatando únicamente en su debut frente a Cabo Verde, antes de golear 4-0 a Arabia Saudita, vencer 1-0 a Uruguay, 3-0 a Austria, 1-0 a Portugal, 2-1 a Bélgica, 2-0 a Francia y 1-0 a Argentina. Se convirtieron en los primeros campeones del mundo en la historia en conceder únicamente un gol a lo largo de toda la fase de eliminación directa del torneo. El único futbolista capaz de batir a Unai Simón fue Charles de Ketelaere en el duelo de cuartos de final frente a Bélgica. La gente siempre dice que las defensas son las que ganan los títulos. Bueno, Pau Cubarsí fue la defensa de España. ¿Dónde quedó el ataque más temido de esta Copa del Mundo? Cubarsí simplemente los borró de la cancha. Mbappé, Giroud, Michael Olise, el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. Ninguno de ellos encontró la manera de descifrar el cerrojo español. Y no fue una coincidencia de un solo partido. Uruguay no pudo romper su muro, Austria no pudo superarlo, los increíbles mediocampistas de Portugal como Vitinha, João Neves y Bruno Fernández no pudieron hacer frente a la salida de pelota de España porque Cubarsí controló cada primera fase de juego con absoluta autoridad. Y Cristiano Ronaldo pasó toda la noche viviendo bajo la sombra de Cubarsí. Para cuando sonó el pitazo final, lo único que le quedaba por hacer era lamentarse. Bélgica lució completamente sin ideas. Lukaku, Doku, Trossard y de Ketelaere apenas pudieron causar problemas. Y tal vez el momento más grande de todo el torneo llegó en la final cuando Messi finalmente apareció con peligro. Cubarsí le cerró la puerta en la cara.
Produjo la barrida que salvó a España justo cuando Argentina parecía lista para escribir otra remontada imposible. Eso es lo que hace a Pau Cubarsí un futbolista tan especial. Posee la agresividad, el valor y el tiempo perfecto de barrida de Carles Puyol, combinados con la elegancia, la compostura y la capacidad de construir ataques desde el fondo como el gran Paolo Maldini. Si estás disfrutando este análisis, déjanos un buen me gusta en el video. Nos ayuda enormemente a que el algoritmo siga recomendando este contenido a más apasionados del fútbol. No te quedes únicamente con el resultado final, echa un vistazo a cómo se construyó esta historia. Pau Cubarsí nunca fue un talento común y corriente. Estaba causando revuelo desde el primer día que cruzó las puertas de la Masía. En el año 2018, un niño de apenas 11 años, delgado, no particularmente alto y extremadamente tímido, dejó la Academia del Girona para unirse al equipo sub-12 del Barcelona. En una época en la que el fútbol infantil y juvenil estaba completamente obsesionado con defensores centrales que fueran más grandes, más fuertes y más rápidos, Cubarsí lucía completamente fuera de lugar. No asustaba a nadie desde el punto de vista físico. Lo que lo hacía diferente era algo muchísimo más raro de encontrar. Podía leer el juego 2 o 3 segundos antes que todos los demás en la cancha. Mientras otros defensores reaccionaban después de que la jugada ya se había desarrollado, Pau ya la había resuelto en su mente. Esa ha sido siempre su arma más peligrosa. No necesitaba correr más rápido que sus oponentes simplemente porque no le hacía falta. Su perfilamiento corporal antes de recibir el balón, el escaneo constante sobre ambos hombros y la forma en que se posicionaba significaban que podía superar la presión rival con un solo toque. Casi como si ya supiera exactamente hacia dónde se iba a mover cada jugador en el terreno de juego. A medida que progresaba a través de las categorías Infantil B e Infantil A, dejó de ser solo otro central prometedor y se convirtió en el conductor silencioso del equipo. Desde el corazón de la defensa, controlaba el ritmo de cada posesión, organizaba la línea trasera y metía pases filtrados dirigidos con láser a través de 2 líneas de presión para encontrar a los mediocampistas del Barcelona orientados hacia adelante. No era el capitán únicamente porque llevaba el brazalete en el brazo. Era el capitán porque cada ataque comenzaba dentro de su cabeza antes de llegar a sus pies. Su desarrollo se volvió tan ridículo que el Barcelona rompió su propio plan de trabajo de la academia. Durante la temporada 2022 a 2023 se saltaron 3 grupos de edad de un solo golpe y lo promovieron directamente al Juvenil A. Eso simplemente no sucede, a menos que un futbolista haya superado por completo el nivel en el que está jugando. La respuesta llegó de forma casi inmediata. El 1 de noviembre de 2022, Cubarsí hizo su debut en la UEFA Youth League contra el Viktoria Plzeň. Con solo 15 años, 9 meses y 10 días de edad, se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia en aparecer con el Barcelona en esta competición. Los delanteros a los que se enfrentó eran hasta 4 años mayores, mucho más fuertes y físicamente más desarrollados. Sobre el papel, debería haber sufrido. En lugar de eso, dio una auténtica cátedra. Nunca intentó superar a nadie por la fuerza bruta. Ganaba llegando primero a la cita. Mientras los atacantes pensaban en cómo controlar el balón, Cubarsí ya estaba dando el paso al frente para anticipar y quedarse con la pelota. Su examen final en la academia llegó el 4 de octubre de 2023 contra el Porto en la Youth League. El Barcelona jugó toda la segunda mitad con 10 hombres tras una expulsión. El partido se convirtió en una auténtica misión de supervivencia. Cubarsí mostró el otro lado de su repertorio. Cambió el juego elegante de construcción desde el fondo por un estilo defensivo de la vieja escuela, lanzando su cuerpo frente a 3 disparos a quemarropa y liderando un despliegue defensivo heroico para asegurar la victoria por 2-1. Demostró que entendía a la perfección ambas caras de ser un central moderno. Construir ataques cuando su equipo tenía el control del juego y proteger el área propia cuando todo a su alrededor se estaba cayendo a pedazos. Y por más extraordinario que ya fuera todo eso, nadie estaba preparado para lo que sucedió después. Porque el salto que dio hacia el fútbol profesional no fue el salto de un adolescente adaptándose al máximo nivel. Fue el salto de un adolescente haciendo que el máximo nivel se adaptara a él. La temporada 2023 a 2024 de Pau Cubarsí comenzó de la manera más ordinaria posible. Una semana estaba jugando para el equipo sub-19 del Barcelona y la siguiente para el Barça Athletic en la tercera división de España. Nada sugería que apenas unos meses después se convertiría en una de las historias más grandes del fútbol mundial.
Pero entonces las lesiones azotaron al primer equipo del Barcelona, obligando a Xavi Hernández a mirar hacia la Masía. De repente, a un central de 16 años se le presentó la oportunidad más grande de su vida. Ese momento llegó el 21 de enero de 2024 contra el Real Betis en un hirviente estadio Benito Villamarín. En su primera titularidad en la liga, Cubarsí jugó con la frialdad y la precisión de un cirujano. Se convirtió en el primer jugador menor de 18 años en la historia del fútbol español en intentar más de 80 pases y con ya estaba dictando el ritmo del fútbol de primera división. Si la liga fue su carta de presentación, Europa fue su explosión definitiva. El 12 de marzo de 2024 hizo su debut en la Champions League contra el Napoli con una tarea aparentemente imposible: detener a Víctor Osimhen, uno de los delanteros más potentes y físicos del fútbol mundial. La mayoría de los defensores adolescentes habrían intentado luchar cuerpo a cuerpo contra él. Cubarsí hizo todo lo contrario. Ganó con tiempo, posicionamiento y anticipación, interviniendo constantemente antes de que Osimhen pudiera siquiera darse la vuelta con el balón. Por si fuera poco, inició la jugada que derivó en el primer gol del Barcelona y fue nombrado el jugador del partido por la UEFA. Con solo 17 años y 50 días de edad, se convirtió en el futbolista más joven en la historia en ganar ese galardón en un partido de eliminación directa de la Champions League. Su impacto fue tan inmediato que la selección de España no pudo esperar más. Solo 10 días después, el 22 de marzo de 2024, Luis de la Fuente le dio su debut con la selección absoluta en un amistoso contra Colombia. A los 17 años y 60 días, Cubarsí rompió el récord que ostentaba Sergio Ramos para convertirse en el defensa más joven en la historia en jugar para España. Y las pruebas más grandes continuaron llegando sin dar tregua. El 10 de abril, el Barcelona viajó a París para los cuartos de final de la Champions League. Parado frente a él estaba Kylian Mbappé y uno de los ataques de transición más peligrosos de todo el continente europeo. Cubarsí no persiguió sombras, controló el espacio. Dominó las batallas aéreas, frenó los contraataques antes de que pudieran comenzar y ayudó al Barcelona a obtener una famosa victoria por 3-2 en el Parque de los Príncipes. Al final de la temporada, tras 24 apariciones con el primer equipo y más de un 90% de precisión en sus pases, una cosa se había vuelto completamente evidente. El Barcelona no solo había promovido a otro canterano más, sino que había encontrado al defensor sobre el cual se construiría su futuro. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Pau Cubarsí ya superó el nivel defensivo que tenían Maldini y Puyol a su edad? Queremos leerte. Entonces vino la temporada que lo cambió todo de manera definitiva. Bajo el mando de Hansi Flick en el curso 2024 a 2025, la misión de Cubarsí ya no era demostrar que pertenecía al primer equipo. Se convirtió en el líder indiscutible de la defensa del Barcelona. Jugó la increíble cantidad de 56 partidos oficiales y se convirtió en el cerebro detrás de una de las líneas defensivas más agresivas que el fútbol había visto en años. Flick empujó a sus defensores prácticamente hasta la mitad de la cancha, un sistema sumamente arriesgado que solo funciona si tus centrales saben exactamente cuándo dar el paso adelante y cuándo mantener la posición. Cubarsí lo dominó mejor que nadie en Europa, ayudando al Barcelona a provocar un récord histórico de 181 fueras de juego durante toda la temporada. Eso no fue suerte, fue una coordinación perfecta, una sincronización impecable y una confianza absoluta en toda la línea defensiva. Su ascenso ya había tomado un impulso imparable durante el verano de 2024. En los Juegos Olímpicos de París, lideró la defensa de España hasta conseguir la medalla de oro, sobreviviendo a un tiempo extra contra los anfitriones franceses y produciendo 7 despejes cruciales en la gran final. Se convirtió en el defensor más joven en la historia en ganar el oro olímpico antes de regresar a Barcelona, listo para liderar la nueva era de Hansi Flick. Su primera gran declaración de intenciones llegó en octubre de 2024 en el Clásico de la Liga disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. La línea alta del Barcelona desmanteló por completo el ataque del Real Madrid. El conjunto merengue fue atrapado en fuera de juego en 12 ocasiones, con Mbappé y Vinicius Jr. cayendo repetidamente en la trampa diseñada por Flick. La gente piensa que la trampa del fuera de juego se trata de velocidad, pero no es así. Se trata de sincronización. Un solo defensor que dé el paso medio segundo demasiado pronto arruina absolutamente todo.
Cubarsí hizo que luciera extremadamente fácil. Esa misma noche, también produjo una barrida deslizante brillante sobre Vinicius que encendió al Barcelona antes de iniciar la jugada que terminó en la inolvidable victoria por 4-0. Y la historia no se detuvo ahí. El Barcelona ganó los 4 clásicos de esa temporada, superó al Real Madrid tanto en la final de la Copa del Rey como en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita. El Real Madrid quería castigar al Barcelona al contraataque, pero Cubarsí leyó cada desmarque antes de que se desarrollara, cortando los ataques con una autoridad asombrosa para un chico de 17 años. Cuando el Barcelona levantó el primer trofeo de Flick con una victoria por 3-1 contra el Bayern Múnich en la Champions League, rompió su presión alta con un perfecto 8 de 8 en balones largos, mientras sumaba 6 despejes vitales en una memorable victoria por 4-1 en Belgrado. Tras recibir una patada brutal en el rostro que requirió 10 puntos de sutura, se negó a salir de la cancha hasta que el Barcelona aseguró el triunfo por 5-2. Incluso anotó su primer gol con el club en el inolvidable empate 4-4 contra el Atlético de Madrid. Al final de la campaña, Cubarsí había completado un asombroso 94,9% de sus pases y era el central más progresivo menor de 20 años en cualquier liga de Europa. Más importante aún, se convirtió en la piedra angular de un Barcelona que conquistó un triplete doméstico histórico. Con tan solo 18 años de edad, ya no estaba jugando como uno de los mejores defensores jóvenes del fútbol. Estaba jugando como el mejor defensor del mundo entero. Pero el fútbol tiene una forma muy cruel de poner a prueba la grandeza. Justo cuando el Barcelona lucía listo para conquistar Europa, el Inter de Milán terminó con su sueño en la Champions League de una manera desgarradora. Para Cubarsí fue un golpe demoledor, pero a veces los mejores jugadores necesitan una derrota dolorosa antes de estar completamente listos para conquistar el planeta. Lo que Pau Cubarsí ha hecho en solo 2 años y medio como profesional es históricamente grande. Ha disputado 128 partidos con el Barcelona y 20 con España. Ha levantado 7 títulos mayores y ya es campeón del mundo. Combina la inteligencia táctica de Paolo Maldini con el alma guerrera de Carles Puyol. Esta nueva España ya no le pertenece únicamente a Lamine Yamal, le pertenece a la dupla Yamal-Cubarsí. Y el comienzo de su dinastía apenas se está escribiendo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para más documentales y análisis tácticos. Haz clic en la pantalla para ver nuestro siguiente video y nos vemos en la próxima. ¡Chao!